¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a esta su última sesión de nuestro curso Introducción a la Criminología y a la Criminalística. Bien, la semana anterior vimos algo relacionado con la investigación científica del delito en gabinete, dentro de los cuales vimos ya lo que fueron la obtención de muestras, la balística forense, algo de logoscopía y su referencia con la dactiloscopía, en donde es importante entender por qué la investigación criminal tiene que ser la herramienta principal para esclarecer un delito. Tiene que ser esa herramienta tangible, científica, veraz, oportuna, en la cual nosotros vamos a contribuir no solo a la procuración y administración, sino también a la administración de justicia en aras, en primera línea, de descartar sospechosos, en segunda, de encontrar a un probable responsable que se haya visto involucrado en un hecho ilícito. ¿De acuerdo? Bien, como lo acabo de referir, vamos a agotar los últimos tres temas o los últimos tres puntos ya de nuestro curso y son referentes a esta cuestión de cómo participan ciertas condiciones en un evento delictivo, empezando por las manchas semáticas y la relación que éstas tienen no nada más en el desenvolvimiento de un evento de estas magnitudes, sino también para características de identificación personal, para determinar la identidad de ciertos delincuentes y ciertas personas que han sido susceptibles de los hechos violentos o de cualquier comisión de algún delito. ¿Sí? Y por último, vamos a ver algunas generalidades de lo que es la grafística, algunos conceptos básicos de lo que es escritura y lo que es la grafología. Bien, me voy a permitir compartir pantalla el día de hoy para que ustedes vayamos ya agotando, repito, el último tema de este curso. Bien, entendemos entonces que la investigación científica del delito de gabinete nos va a dar todas esas herramientas de las cuales se va a valer el Ministerio Público, pero también ese investigador criminal para esclarecer ese delito. La semana anterior veíamos que las ciencias forenses son pieza fundamental y un engranaje necesario. ¿Para qué? Para que sea un auxiliar y resolvamos casos. Auxiliemos a los procuradores, a los fiscales, a los jueces, ¿sí? Por lo tanto, el análisis, recolección de datos sensibles a través de pruebas biológicas, residuos, que es el día de hoy lo que vamos a ver con las manchas semáticas, y sobre todo algunas condiciones del estudio de documentos y joyas. Por otro lado, siempre tenemos que tener la certeza de agotar los pasos del método científico para que una vez formuladas nuestras primeras hipótesis, nosotros tengamos esta línea de donde queremos establecer todas aquellas condiciones a la investigación criminal. Ahora, por otra parte, entendemos que de acuerdo con el actuar, la debida diligencia, la ética, el ser profesionales y sobre todo el fundamento científico y jurídico, el investigador criminal va a dar certeza científica a todas esas cuestiones que van a encontrar estudio de casos prácticos, estudio de casos concretos dentro de una investigación criminal. ¿Sí? Ahora, en esta medida, ¿qué son las manchas de sangre? Bueno, las manchas de sangre tienen su identificación al inicio de 1900, cuando Paul Olden-Ott, que es un estudioso alemán, perfecciona su procedimiento a través del estudio del suero. Ese suero que a veces, si ustedes toman en cuenta, si se pinchan el dedo, van a ver que la sangre tiene una coloración entre rojiza y a veces hasta naranja. Sin embargo, la sangre también está compuesta de varias estructuras biológicas, entre ellas un suero. Y este suero es lo que da la distinción de lo que es la sangre humana de los animales. Un año después, Carl Landstein descubre esos grupos sanguíneos con base en cómo el suero se tiende a aglutinar a través de los glóbulos rojos.
y aunque no se trataba de una identificación tan 100% positiva, estos análisis que estos dos expertos hacen nos van a permitir descartar a los sospechosos de gente inocente. Recuerden que una de las principales características de la investigación criminal de primera línea es descartar sospechosos, no tanto encontrar culpables, ¿sí? Entonces, en esta parte, la sangre va a ser ese tejido compuesto, obviamente, por células, pero también por líquidos y algunas sustancias que van a fungir como un vehículo central para que produzca oxígeno en el cuerpo. Desde luego, el papel de la sangre también es captar todos los nutrientes que nosotros consumimos al día a día para transformarlos a través de un proceso fisiológico y que el cuerpo humano tenga movilidad. Desde luego, la sangre va a transitar a través de las venas y las arterias. La sangre que transita por las venas arteriales o las conexiones arteriales del cuerpo es de color rojo claro. Por eso les hacía la precisión que a veces la sangre puede tener un tono un tanto más rojizo o más tenue. Y la sangre que transita por las venas va a ser de color más oscuro. Incluso la sangre tiene un olor sui generis, es decir, tiene un color un poco penetrante, ¿sí? Y más si nos abocamos ya a otro tipo de condiciones en la sangre, por ejemplo, el ciclo menstrual, la sangre tiende a ser un poco más eh, penetrante en cuanto a su aroma. Ahora, el medio sólido de la sangre va a estar conformado por glóbulos rojos a través de matíes o eritrocitos. Y los glóbulos blancos, que nosotros le llamamos los leucocitos, también forman parte de las plaquetas y las hemoconias. Ahora, la sangre, al ser transportada por el cuerpo humano, por el torrente sanguíneo, se va a convertir en oxígeno, el cual el oxígeno es trasladado por medio de los glóbulos rojos, los cuales van a contener la hemoglobina y que al combinarse con el oxígeno van a formar un compuesto que se llama oxihemoglobina, lo cual esto va a ser conducido a todo el cuerpo ¿para qué? Para que funcionen nuestras células adecuadamente, para que el corazón también tenga buen flujo, perdón, buen ritmo cardíaco y el cerebro pueda procesar todas esas órdenes que manda a todos los movimientos corporales del cuerpo. ¿De acuerdo? Ahora, en esa condición, los eritrocitos o los glóbulos, bien llamados glóbulos rojos, están en el cuerpo humano en una cantidad de 4.200.000 a 5 millones por metro, por metro cúbico, ¿sí? Por milímetro cúbico, perdón. Esto es lo que hacen las mujeres. Y con respecto de los hombres, entre 4.600.000 y 6 millones. Tiene la forma de un disco bicóncavo y el diámetro aproximadamente es de entre 6 y 9 mieras y la vida aproximadamente es de 4 meses. Por eso es que el torrente sanguíneo constantemente se está reestructurando. Esos leucocitos o glóbulos blancos, al tornar fuerza de seguridad sobre el organismo, van a encontrar una cantidad de 5.000 a 10.000 en ambos sexos. Los leucocitos siempre van a estar presentes para efectos de criminalística donde esté presente una herida, una infección o una enfermedad. Y esos leucocitos también van a servir para combatir gérmenes invasores, en donde muchas veces pierden la batalla con ciertas bacterias y sobre todo con ciertos virus. Por eso la importancia del estudio en la investigación criminal de cuál es la precisión de una herida, cuál es la precisión de una infección o una enfermedad, para determinar cómo la sangre se potencializó y pudo combatir a esos agentes intervinientes en la muerte de una persona, por ejemplo, ¿no? Obviamente en la actualidad, para poder combatir algún tipo de enfermedad existen antibióticos, sulfas, que finalmente van a dar batalla y van a hacer que la sangre también haga su función como sistema inmunológico. Ahora, la sangre, existen otros elementos también como los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, los neutrofolios, mielococitos y metamielocitos, que son esas sustancias nutritivas a través del medio líquido, o sea, el suero, que van a dar pauta a que los tejidos del cuerpo humano sean compuestos por proteínas, lípidos y carbohidratos.
Estos van a ser absorbidos a través de la flora intestinal y van a conducir el plasma al hígado. ¿Para qué? Para que el hígado lo filtre y sea el agente que distribuya a todos los demás órganos. Lo que el cuerpo no necesita, obviamente lo va a desechar a través de los riñones o de las heces fecales. ¿De acuerdo? Obviamente también para el estudio de la investigación criminal necesitamos determinar el grupo sanguíneo o el genotipo, que es la unión que resulta de nuestros genes, tanto de papá y mamá. Y en esa parte, los sueros especiales para una investigación rápida respecto a los grupos sanguíneos se van a traducir a través de la nomenclatura internacional que utilizan para los compuestos, lo que llamamos los factores sanguíneos, ya sea el RHA, RHB, RHAB, RHO, negativos o positivos, los cuales en investigaciones requieren conocer a lo mejor el origen de un cuerpo, ¿no? La paternidad o referente a la familia, en este caso, ¿no? Por eso cuando hay cuestiones de cadáveres encontrados en condiciones de desaparición forzada, necesitan de los factores RH con estas nomenclaturas para que la familia pueda reclamar ese cuerpo o bien para que se esclarezcan ciertas condiciones, a lo mejor también en abuso sexual, en transmisión de enfermedades, a lo mejor me voy a salir un poquito del contexto en materia de penal, pero cuando queremos en materia familiar un juicio por reconocimiento de paternidad, también se puede requerir una pericial de mecánica de grupo sanguíneo para determinar que ese hijo o esa hija sea de la persona que se le está reclamando esos derechos o esas obligaciones de paternidad. Bien, la sangre también va a ser estudiada en ropas, objetos y sobre todo instrumentos. Para ello, la criminalística se va a hacer valer a través de la serología, quien va a estudiar aquellas muestras que se consideren problema y que sean muestras sanguíneas, procedentes ya sea del escenario de los hechos o de aquellos instrumentos o agentes participantes que tuvieron contacto con la víctima o el victimario. Desde luego que si la sangre cuenta con testigos o bien comparaciones, se pueden dilucidar resultados para la investigación criminal. Pero aquí hay que tener certeza de cómo se van a hacer esas recolecciones adecuadamente. ¿Sí? Si hay un sistema de raspado, si hay un sistema de recolección, si hay un sistema de goteo. Por eso es que es frecuente que la sangre que está ya plasmada en ropas, en objetos o instrumentos que se asocian a un suceso de carácter delictivo, puedan ser sujetas de contaminación al momento de estar maniobrando esos indicios. Sin embargo, los exámenes de los indicios por sangre pueden ser útiles para determinar las siguientes cuestiones. En primera, identificar instrumentos utilizados a lo largo del crimen y que fueron encontrados ya sea en el lugar de los hechos o en esos instrumentos. Dos, localizar, obviamente, el lugar de los hechos donde se cometieron los delitos. Tres, conocer esas circunstancias que han sido propicias para cometer el hecho de una o más personas contra una o varias personas. ¿Sí? Permite eliminar sospechosos y, por último, comprobar o verificar aquellas coartadas o versiones sospechosas que pudieran dar algunas personas que estuvieran inmiscuidas en el hecho criminal. ¿De acuerdo? Algunas de las limitaciones que cuenta el análisis de sangre tiene mucho que ver con esos análisis químicos y de exámenes microscópicos. ¿Para qué? Para poder identificar si esa sangre pertenece o corresponde a un humano o a un animal, dependiendo tanto de la época del evento delictivo y sobre todo si hay factores ya de contaminación, se va a determinar en subgrupos. ¿De acuerdo? Esos análisis y exámenes de la sangre se van a estar sujetos a ciertas limitaciones, las cuales que en un lado caso no pudiéramos identificar si la sangre humana como procedente de una persona particular o a menos que ya nosotros identifiquemos de manera muy concreta y de carácter individual que esa sangre corresponde a un agente pasivo o a un agente activo. Dos,
que con ese análisis de sangre tampoco se puede determinar el sexo y la raza de una persona, tampoco la época en donde se produjo la mancha. Es decir, muchas veces los análisis pueden ser subjetivos. ¿Por qué? Porque nosotros correspondemos a un factor general en cuanto al grupo sanguíneo. Sin embargo, hay que ser muy certeros, de acuerdo a la condición de los peritos, cómo es que esos análisis se han realizado, a través de qué pruebas y, sobre todo, cómo se ha discriminado la información correspondiente. ¿Por qué? Porque muchas veces la sangre puede limitarse, sí, a no poder identificar si es de humanos o es de animales, puesto que a lo mejor nosotros tenemos un evento delictivo y ya se atravesó, no sé, me imagino un canino que tiene una herida y esa herida está sangrando y ya contamina el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos estructurar cómo está direccionado ese salvamiento de carácter individual de la toma de la muestra. Por otro lado, que con ese análisis quizá no podamos determinar ni sexo ni raza de una persona, porque la sangre no es una condicionante para darnos o arrojarnos esos datos. Eso ya más bien tiene que ver con cuestiones de antropología, de identidad personal. Y sobre todo, como la sangre tiende a coagularse cuando está en ciertas condiciones a temperatura ambiente, pudiera coagularse en una temporada de calor mucho más rápido que en una temporada de frío. Entonces, ahí tampoco nos va a dar un buen indicio de en qué momento se ejecutó esa mancha o esa huella. Ahora, de acuerdo a la colección de manchas de sangre, nosotros tenemos que establecer que si la sangre se encuentra en ropas o telas, estas deben trasladarse y transportarse cuidadosamente y sobre todo embaladas. ¿Para qué? Para que evitemos más contaminación. ¿De acuerdo? Dos, que esas manchas o huellas procedan de fuentes diferentes, pero del mismo escenario de los hechos. O sea, que correspondan a diferentes agentes, participantes. Y sobre todo, esas muestras deben ser empaquetadas o, en su caso, embaladas por separado y asignarles una etiqueta, colocarles una etiqueta, señalando específicamente el lugar en donde han sido recolectadas. Que las manchas al final del día sean puestas a secar, ¿sí? Porque en este caso puede haber presencia de manchas frescas que puedan estar involucradas en ropas, en telas o en tejidos. Y sobre todo, antes de ser embaladas, tienen que ser puestas a secar porque de lo contrario entrarían más rápido en un proceso de putrefacción por todos los agentes intervinientes en esta cuestión. ¿Sí? Ahora, por otro lado, una vez que se dejan secar las manchas de sangre fresca, deben ser puestas en una atmósfera ventilada que no esté expuesta al sol o al calor. En esa cuestión tiene que ser a temperatura ambiente, ¿sí? Para que ahí el proceso no dilate tanto y sobre todo los agentes no se vean más involucrados. Ahora, ¿qué utilidad tienen las manchas de sangre para la investigación criminal? Van a determinar ciertas características de apoyo en cuanto a un embarramiento, a una estática, una dinámica o un escurrimiento, si es que frecuentemente se encuentran en delitos de más alto impacto o contra quien con más constantemente se dirige el crimen. Es decir, esa utilidad de las muestras de sangre o de las manchas de sangre nos van a ofrecer posibilidades de la reconstrucción de la mecánica de hechos. Dos, que el elemento manchado, la sangre permanece durante algún tiempo y sobre todo se prolonga, pero se puede encontrar esas manchas hemáticas en algunos lugares que ofrecen superficies de mayor adherencia. ¿De acuerdo? Que esas superficies de mayor adherencia puedan ser la piel del cuerpo humano, ropa, muros de tabique, muros de concreto, muros de madera, muebles, cortinas, pisos de concreto o de cemento o bien de madera, en algunos linoleums, alfombras y otro agente con condición porosa, que mientras más difícilmente permanezcan en superficies poco adherentes, más difícil va a ser su recolección e identificación.
Estas superficies tienden a ser de metales, de cristales, de porcelana, superficies con pulido, con satinado, encerado o barniz. ¿Sí? Ahora, el rastreo hematológico siempre debe observar sumo cuidado. ¿Por qué? Porque aparentemente algunas manchas pueden estar a la vista, pero otras pueden estar ocultas y solamente a través de la luz o algunas cuestiones de luminol, luz ultravioleta, pudieran realizar un examen más metódico. ¿Por qué? Porque aquí en primero se va a utilizar la luz artificial que se proyecta de forma rasante u oblicua, ¿sí? Oblicua, perdón. Y que en esta cuestión, a través de la ayuda de los filtros coloreados, como lo acabo de referir, me permitirán aumentar un contraste sobre las manchas o los soportes. También, como ya lo referí, se puede utilizar luz ultravioleta para lugares en donde estén en completa oscuridad y que nos brinde mejor rastreo de manchas hemáticas. El color del soporte de acuerdo a la estructura de la mancha o huella de sangre facilitará o dificultará su localización. La sangre en lugar de los hechos. Esto va a variar mucho de las características que se observe alrededor tanto de la víctima como del escenario de los hechos. ¿Por qué? Porque pueden indicar un tiempo probable en donde la víctima ya haya fallecido o en su defecto, si es que aún tiene signos vitales o de personas lesionadas que pudieran encontrarse en el lugar de los hechos. Debemos tener cuidado con las siguientes características. Que algunas lesiones por la ubicación y la posición del cuerpo puedan ser sujetas de gravedad. Es importante que cuando nosotros veamos o presenciemos heridos con ya sangre, no los movamos o pretendamos detener las hemorragias. O si hay presencia de objetos cortantes, punzocortantes o penetrantes, no se remuevan esos agentes. ¿Por qué? Porque eso puede perjudicar más la salud del lesionado. ¿Sí? Puede que la sangre siga todavía emanando de ese cuerpo, ya sea inerte, o sea, muerto, o bien de esa persona que esté herida, en una gran cantidad sobre el piso. Entonces, aquí nosotros tenemos también que conocer de primeros auxilios. ¿Para qué? Para saber actuar en un caso en donde haya presencia todavía de signos vitales. Debemos observar que la sangre antes de la muerte, o sea, el factor antemortem, se va a coagular entre 5 y 8 minutos después de ser expuesta. No así la postmortem, la que ya está después de la muerte. ¿Por qué? Porque esa sangre aproximadamente tardará en coagular mm, más o menos, déjenme checar el dato, igual, el proceso de coagulación puede durar más o menos entre 10 y 12 minutos, si no es que hasta un poquito menos. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Ahora, esto es con respecto a las manchas hemáticas. De acuerdo con las características del lugar de los hechos, nosotros debemos ser muy certeros cómo encontramos esas manchas. Si hay un goteo recurrente, si hay una expulsión que fue proyectada hacia los muros, si hay una mancha hasta cierto punto más extensa en cuanto a la densidad, en cuanto a la cantidad, pues determinaremos si esa mancha la provocó alguna herida en una arteria principal, ¿sí? Porque no es lo mismo una cortada, no es lo mismo un flujo nasal, a lo mejor en la boca, partes de la dermis, del epidermis, cutáneas de la piel, allá cuestiones en donde se ven involucrados balas o armas de fuego, armas punzocortantes, cortantes, penetrantes, o bien incluso hasta cuestiones de lesiones que atenten contra arterias principales. Por eso es importante determinar el tipo de mancha hemática que se ve involucrada en el lugar de los hechos. ¿De acuerdo? Bien, con esto vamos a seguir con el penúltimo tema. Identidad y ADN.
si bien ya dijimos que la sangre es ese tejido que transita por venas y arterias del cuerpo humano, pues la sangre también nos pudiera dar condiciones para identificar personas, pero no es la única vía por las cuales podemos llegar a esta identidad. ¿Sí? ¿Qué es identidad? Bueno, la vamos a definir como ese conjunto de características o particulares que poseemos todas las personas. ¿Sí? Ya de acuerdo a tu media afiliación, entenderemos si eres de ojos grandes, si eres de nariz amplia, de nariz recta, de nariz chata, de boca mediana, el mentón, el tipo de cejas, el tipo de frente, la complexión, la coloración de tu piel, la estatura, el peso, la masa. Eso es identidad, ese conjunto de características y particulares que hacen a una persona diferente de las demás, pero igual a ella misma, ¿de acuerdo? Y va a contrastar con esta forma del grupo peculiar que posee cada persona. Ahora, la identidad la vamos a establecer cuando se definen y reconocemos ciertas cualidades o entidades dentro de los grupos. El vocablo identidad viene idem, lo mismo, que significa identificación sobre actos para establecer ciertos rasgos y ciertas identidades de los individuos. Ahora, identidad se va a referir a ese conjunto de características físicas que van a individualizar a una persona, que la van a hacer igual a sí misma. Por eso cuando te reflejas, te ves igual, cuando te reflejas al espejo. Pero esa serie de características van a distinguirte de los demás. No es lo mismo identidad que individualidad. Individualidad son esas características genotípicas y fenotípicas que son únicas e irrepetibles en cualquier ser humano. Genotípicas, genética. Fenotípicas de acuerdo a tus criterios de cráneo, de la estructura de tus huesos, etcétera. ¿Sí? Ahora, recordemos que para individualizar una persona, nosotros vamos a definir esta parte de peculiaridad y particularidad. ¿Por qué? Porque si bien tú vienes de una familia, muchas veces si tienes hermanos, te vas a parecer a ciertos rasgos de tus hermanos. Pudieras tener condiciones más similares, pero no igual, no idénticas. Pueden ser similares, iguales, más no idénticas, porque cada uno de nosotros tiene esa particularidad. ¿De acuerdo? Ahora, respecto de la individualidad, viene la identificación, que va a ser el resultado de tu identidad, de tu individualidad, con respecto de ese conjunto de métodos y técnicas que se emplean para establecer la individualidad de una persona viva o muerta. ¿Sí? ¿Cuál será esa parte de los sistemas de identificación? Bueno, en primera, si una persona está viva, pues van a ser los sistemas de bases de datos, por ejemplo, ¿no? Una identificación de una persona pudiera darse a través de la clave única del registro de población, de tu atestado de nacimiento, de tu credencial para votar con fotografía, de algún otro documento de identidad. Por ejemplo, en el caso de los varones, la cartilla del Servicio Militar Nacional. Para establecer métodos y técnicas de personas muertas, aquí se va a emplear las cuestiones de antropología forense, dactiloscopía, obviamente, ese estudio de medicina forense, estudio celular. Pero para poder determinar la identificación como procedimiento se van a registrar y recoger datos sistemáticos con ciertos caracteres que ya está poseyendo una persona, sea viva o muerta. ¿Sí? Aquí el elemento importante para poder identificar una persona y hasta cierto punto relacionarla con su familia es el ADN, o por sus siglas en inglés, el DNA. ¿Sí?
El ácido desoxirribonucleico es el componente principal que poseemos los seres humanos. ¿Para qué? Para hacernos una identidad, una identificación, individualizarnos, pero darnos ese método cromosomático que se transmite por factores hereditarios de padres a hijos. El famoso ADN. Ahora, el ADN tiene una estructura de hélice con doble cadena. De acuerdo con sus eslabones, van a conformar 4 tipos de nucleótidos y van a diferenciarse a través de una base nitrogenada. El ADN contiene adenina, citosina, guanina y timina. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra el ADN? No nada más en la sangre, en el núcleo de las células que componen al cuerpo humano. Por eso el ADN es la reina prueba para identificar autores de delitos a personas que se han visto involucradas en delitos y sobre todo a víctimas que han sido sometidas a delitos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, el ADN, sobre todo para encontrar a personas desaparecidas que se presume están muertas, y sobre todo ahora con el tema de las madres buscadoras, es el elemento esencial para poder relacionar esos datos familiares, concatenarlos y efectivamente dar certeza científica de que esa persona que ya está desaparecida, que ya fue encontrada, que fue sometida a un evento violento, corresponde a un grupo genético y a un núcleo familiar. ¿De acuerdo? ¿De dónde puedes extraer el ADN? Del cabello, de la saliva, los mismos componentes sexuales, como por ejemplo son los fluidos vaginales o el semen de los hombres, y también la sangre pudiera dar condiciones de ADN. ¿De acuerdo? Bien. El ADN mitocondrial siempre va a ser heredado por vía materna y está contenido en las mitocondrias celulares. Va a ser de vital importancia, ¿por qué? Porque va a dar parámetros de identificación sobre muestras de tejidos ya degradados o sobre todo en cadáveres ya con fenómenos cadavéricos muy avanzados, específicamente en cadáveres ya muy putrefactos. Vamos a encontrar esos núcleos en huesos, pelos o dientes. Por eso aquí las cuestiones antropológicas también toman relevancia para poder identificar ADN mitocondrial. ¿De acuerdo? Aquí tenemos algunas muestras en las diapositivas de cadáveres ya muy putrefactos. Espero que YouTube no me baje el video, pero bueno. Cadáveres muy putrefactos o en grados muy avanzados de descomposición a través de que el ADN mitocondrial me va a permitir y dar identidad a esa persona que ya está en un grado de descomposición y que no puede ser identificado de primera línea. ¿De acuerdo? El ADN nuclear está compuesto por un sistema compactado de cromosomas, conformando 23 pares de cromosomas y 23 pares de cromosomas somáticos y un par de cromosomas sexuales. Aquí los tenemos en la imagen del lado derecho. ¿Sí? Como está la célula, tiene un núcleo, tiene los cromosomas, el tolémero, el centrómero, el telómero, las histonas y el ADN de doble hebra. Bien. Otro de los elementos, aparte del ADN y de los sistemas de identificación, para poder dar identidad a una persona es el retrato hablado. El retrato hablado funge como una técnica artística, es decir, son dibujantes que quizá puedan ser o no ser expertos, pero que tienen ese talento ¿para qué? Para tomar media afiliación a través de una descripción verbal o bien a través de fotografías y poder diseñar lo más semejante posible las características faciales y del rostro de una persona, ¿sí? Por eso es un instrumento artístico y gráfico que por medio de una descripción de un testigo va a determinar a alguna persona de la cual se desconozca su identidad, ya sea para efectos de identificar sospechosos o bien de identificar personas que han sido desaparecidas o que se encuentren desaparecidas. Último tema del curso, jóvenes,
la grafística. ¿Qué es la grafística? Bueno, como antecedente histórico, la grafística deriva de la escritura. La escritura nace como una forma de necesidad y de comunicación de los seres humanos con los demás. Su primera expresión fue la escritura, rupestre. Ajá. Y la escritura rupestre nos permite, a través de la expresión, establecer ciertas condiciones no verbales. ¿Para qué? Para comunicarnos. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte, la escritura va a tener ciertas condiciones, principios básicos. De primera línea, un principio básico. Y la escritura se va a plasmar siempre ¿en dónde? En documentos. ¿Y qué es un documento? Pues es todo aquello que se pueda transmitir por medio de mensajes, ya sea de forma escrita, grabada, videograbada, microfilmada, hablada, al espejo, entre otras condiciones. ¿Sí? Es decir, la escritura la vamos a ver mucho en cualquier condición de nuestra vida cotidiana. Desde un simple garabato hasta ya documentos estructuralmente hablando mejor redactados. ¿Sí? Dentro de la grafoscopía y lo que es la documentoscopía, se va a establecer el laboratorio de documentoscopía. Y a este laboratorio le va a interesar específicamente el estudio de documentos escritos. Llámense cartas, llámense testamentos, billetes de depósito, pagarés, sellos, marcas de agua, etcétera. ¿Sí? Ahora, dentro de la grafística se va a estudiar esa escritura manuscrita y va a tener su génesis en ciertas leyes postuladas y enunciadas por el perito francés Manuel Solange Pelat, que contribuyen a postulados de la grafoscopía, pero que también va dirigido a todo el tipo de idioma universal y sobre todo los alfabetos. Son mínimo 7 leyes. La primera ley nos dice Manuel Solange Pelat que el gesto gráfico puede estar sometido a una influencia inmediata del cerebro. Es decir, que el cerebro puede tener condiciones de alteración, pero pudiera o no modificar la forma en que se va a estructurar la escritura. ¿Por qué? Porque el cerebro normalmente se va a adaptar a la función. Si una persona está muy nerviosa, va a alterar su escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor los dedos de las manos le van a estar temblando. Segunda ley, que cuando uno escribe de acuerdo al yo, de acuerdo a las acciones y a los sentimientos, pasará por un grado inconsciente de actuaciones no requeridas o no ejecutadas. Es decir, que nosotros al escribir podemos estar bajo acciones de intensidad o debilidad. Por eso les refería que una persona, cuando está muy nerviosa, puede alterar su escritura o puede escribir de una manera tan tenue, tan débil, porque está pasando por un proceso de estrés. Entonces, la escritura va a adquirir su grado máximo cuando tenga que realizarse un esfuerzo mayor, tanto en los comienzos de la misma como de acuerdo a la transición de la intensidad del movimiento. Por eso, cuando la escritura venga secundada de un impulso adquirido, se va a ver reflejado en cómo fueron los finales. ¿Sí? Tercera ley, la escritura no se puede modificar voluntariamente. Esto es un momento de carácter natural. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir trazando ganchos, líneas, curvas, elipses, parábolas, y de acuerdo a ese esfuerzo voluntario vamos a generar el cambio en la escritura. Pero esto no es de manera voluntaria. Hay condicionantes que me pudieran modificar inconscientemente esa escritura. ¿Sí? La cuarta ley, que la escritura en circunstancias
es el acto más particularmente difícil. ¿Por qué? Porque nosotros vamos trazando instintivamente formas a lo que llamamos letras. Las letras son formas. Y recordarán en sus clases de la primaria, ¿no? Que si a lo mejor la A la haces con una pancita y tu colita de novia, o que la B tiene una pancita, es un palo con una pancita, la D pues es un palo con una pancita invertida, que la M puedan ser dos curvas, que la O pues es un círculo, que la M pueden ser también dos montañas, etcétera. Entonces, estas letras de carácter instintivo van a hacer que nosotros tengamos formas sencillas y fáciles de construir. ¿Para qué? Para establecer ciertas líneas en donde nos vamos a ver involucrados en la forma de cómo trazamos ese grafismo. Quinta ley. Recordemos que a lo largo del curso hemos determinado que no hay dos personas que reaccionan exactamente igual. Cada uno de nosotros va a responder de acuerdo a las emociones que posea, a la psique, a los eventos traumáticos que se están viviendo. Entonces, así como no hay dos personas que reaccionen exactamente igual ante ese mismo estímulo, tampoco hay dos personas que escriban exactamente igual. Tu letra pudiera ser parecida, similar, pero jamás igual. Va a haber determinadas características o caracteres que van a diferenciar el trazado de tu escritura. Aquí es donde los peritos expertos en caligrafía, no en grafoscopía, cuidado, en caligrafía van a dilucidar la información referida sobre alguna firma, alguna escritura de puño letra, alguna escritura hecha a través de elementos mecanos o mecánicos, entre otros componentes. Por eso es importantísimo determinar que nosotros somos individuos y que los individuos, al poseer atributos, elementos característicos particulares, no vamos a pensar igual, no vamos a estructurar igual oraciones y mucho menos vamos a escribir igual a las personas que nos rodean. Sexta ley, que cada individuo poseerá una escritura, que le es propia y que la va a diferenciar de los demás. Séptima ley, que la escritura de una persona nunca será igual a sí misma y significa que las personas no siempre escribimos igual. Por eso cuando en el banco te piden una firma y esa firma a veces varía en algún cheque, varía en algún documento de carácter bancario, es incongruente que el banco quiera que tú hagas tal cual la firma que has plasmado en un documento de identidad oficial o, en su defecto, en el contrato de la misma institución fiduciaria. Cuidado aquí, porque aquí ustedes van a determinar que ninguna letra, ninguna escritura la vas a volver a hacer igual. ¿Sí? Tú puedes, es más, practíquenlo, tú puedes practicar tu firma o tu rúbrica 100 veces y esas 100 veces te va a dar trazos distintos. Nunca va a salir igual, ¿de acuerdo? Grafoscopía, vamos a ver algunas definiciones. Grafoscopía, que tiene mucho que ver con el estudio de la grafística, del griego grafos, que significa escritura, y scopen, que significa estudio. En síntesis, es el estudio de la escritura. El laboratorio de grafoscopía nos va a determinar esas directrices por las cuales vamos a elaborar etiología de los escritos, etiología de los sellos, de las marcas de agua. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quiénes participan en la grafoscopía? La grafometría, que se va a dar ese estudio de la escritura a través de las medidas. ¿Sí? La grafología, que es el estudio de la personalidad a través de su escritura. Materia no pericial. Por ahí quítense de esas pseudociencias, como cierto personaje de televisión que se dice experta en el estudio de la personalidad a través de tu firma. Eso es una falacia, eso no existe porque no es una pericial contundente. Tú no puedes determinar la personalidad de una persona a través de la escritura.
Para eso necesitarías estudiar psiquiatría, psicología, como ya lo vimos previamente en el curso, y hacer uso del DSM-5, ni más ni menos. Así de simple, así de sencillo. Ajá. Lo que te puede arrojar la grafología son rasgos de personalidad, pero no te va a definir tal cual eres. Por eso no es una pericial. La grafología no es una pericial. ¿De acuerdo? Ahora, la caligrafía será ese estudio de la belleza y estética que tenga tu escritura. ¿Qué tan bonito escribes? Ahora, la taquigrafía es una técnica que se usaba antiguamente, sobre todo para las mecanógrafas o los escribanos, sobre escritura rápida a través de la utilización de símbolos. Por eso la taquigrafía era una manera de comunicación a través de ganchos, de curvas, de parábolas, de elipses, etcétera. ¿Sí? Y la documentoscopía, que es el estudio de documentos de procedencia dudosa en materia general. Todo aquel documento que sea susceptible de estudio tiene que ser sometido a periciales cuando se presuma que es de dudosa procedencia. La grafística, que es aquella ciencia que por medio de técnicas va a analizar aquellos documentos de carácter dudoso y es un sinónimo de la documentoscopía. La paleografía, que es el estudio de escritos antiguos, porque también tienen que tener una técnica adecuada. ¿Para qué? Para estudiar este tipo de documentos, sobre todo los que ya están a punto de dañarse o de sufrir algún daño más grave. ¿Qué problemas pudieran presentarse en esta materia de grafística o documentoscopía? Determinar si la procedencia de una firma, escritura o rúbrica es legítima. Para ello hay que hacer un estudio completo. Identificar si varias personas han sido partícipes o autoras de una firma, una rúbrica o una escritura. Determinar la autenticidad o falsedad de firmas, rúbricas o escritos. Y sobre todo, dar una diferenciación entre un documento original, una copia escaneada o una copia de fotostática. ¿Sí? ¿Contra qué delitos se puede intervenir en los dictámenes de grafoscopía? Bueno, pues delitos contra la fe pública, que son de falsificación de documentos, falsificación de sellos, aquí no se está inscrito, de laves marcas, etcétera. O si esos documentos han sido falsificados o alterados. La usurpación de funciones públicas o profesiones, es decir, cuando tú expides documentos apócrifos de carácter oficial, como pueden ser atestados de nacimiento, atestados de defunción, atestados de matrimonio, cédulas profesionales, documentos que comprueben grados académicos, documentos de identidad, entre otros. ¿Sí? Uso indebido de uniformes con decoraciones, insignias o distintivos. Esto sucede mucho en el crimen organizado, sobre todo con la falsificación de insignias. Obviamente, también en el análisis aquí de delitos contra la fe pública, el dinero, el papel moneda también puede entrar en el análisis grafoscópico. ¿Vale? Otros delitos que intervienen en la grafoscopía, delincuencia organizada, materia de secuestro, de extorsión, robo, abuso de confianza, fraude, cuando se ven involucrados ya homicidios, suicidios, feminicidios o bien los genocidios. ¿Sí? Aquí vamos a determinar, por ejemplo, en un secuestro, si hubo previamente anónimos, esa cuestión de cómo se llevaron a cabo las negociaciones. En la extorsión, muchas veces te piden firmar documentos dolosamente. ¿A cambio de qué? De que te dejen en paz. Obviamente el robo de documentos. En el fraude y en el abuso de confianza es muy latente que la grafoscopía intervenga, sobre todo cuando los documentos han sido alterados o las firmas han sido apócrifas. ¿Sí? En cuestiones de homicidios, suicidios, yo lo direccionaría más a notas póstumas en el suicidio. ¿Sí? Si efectivamente esa persona que se autoprivó de la vida dejó alguna carta, dejó algún documento que pudiera establecer esas condiciones de que quería ya tener la intención o pretendía quitarse la vida. Y bueno, hasta aquí llegamos al final, jóvenes.
Me dio mucho gusto compartir ideas en este curso con ustedes. Finalmente fueron generalidades a lo largo de 9 cuatrimestres. Ustedes van a ir abordando ya de manera más concreta todas estas disciplinas de tanto de criminología como de criminalística. Y en esa parte van a entender cómo la etiología del hecho delictivo necesita de los métodos científicos para poder, en primera cuestión, eliminar sospechosos y en segunda, determinar la probable responsabilidad de una persona que ha cometido o se ha visto involucrada en la comisión de un delito. Dos, determinar esas cuestiones de prevención del delito también. Recordemos que como criminólogos, nuestra función principal es prevenir las conductas violentas, las conductas desviadas y las conductas dolosas, que somos contribuyentes a la administración, procuración y sobre todo impartición de justicia. Que nuestra tarea siempre tiene que ser profesional, tiene que ser en apego a un marco jurídico, pero principalmente en apego a los derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces no me queda más que agradecerles. Sigan viendo los videos, voy a seguir subiendo contenido al canal. Suscríbanse, regálenme un like por ahí. Y bueno, referente a esto, por mi parte les agradezco su atención. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.